¿Qué tal? Os damos la bienvenida a este nuevo webinar de la Fundación Española de Reumatología. En este caso lo hacemos junto a la Asociación Española de la Enfermedad de Behçet, porque vamos a hablar sobre esta patología reumática, sobre sus síntomas, su diagnóstico, el tratamiento y tratar de resolver algunas de las dudas que nos han enviado los pacientes a lo largo de toda esta semana. Este fin de semana además coincide que vamos a celebrar el curso de vasculitis de la Sociedad Española de Reumatología. Ya va a ser la 12ª edición y bueno, hemos querido organizar este webinar también en el marco de este curso, pues para dar voz a los pacientes. En este sentido me acompañan, estoy súper bien acompañada por la doctora Clara Moriano, ella es reumatóloga del Complejo Asistencial Universitario de León. ¿Qué tal, Clara? Hola Ana, buenas tardes a todos. Está también con nosotros el doctor Genaro Graña, reumatólogo del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. ¿Qué tal, Genaro? Hola, muy bien Ana, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que se están conectando. Y me van a perdonar los doctores, pero a lo mejor para el final nos acompaña Manuela López también, que ella es presidenta de la Asociación Española de la Enfermedad de Behçet. ¿Qué tal, Manuela? Hola, pues muy bien, gracias Ana. Gracias a los Bueno, gracias doctores a Moriano vosotros, ¿no? y A Grande. la asociación por hacer este webinar en colaboración con la Fundación Española de Reumatología. Le recuerdo un poco a la gente que se ha conectado cómo vamos a hacer la dinámica de este webinar. Pueden mandarnos sus preguntas. Primero vamos a hacer pues una introducción con algunas preguntas a las que nos responderán tanto los doctores como Manuela y mientras tanto nos pueden ir escribiendo o bien en el chat o bien en el apartado de preguntas y respuestas. Yo estaré atenta a ellas y las iremos formulando. Sí que es muy importante, y lo recuerdo siempre, que este espacio de webinar es para resolver preguntas generales, que no podemos responder a preguntas individuales de casos concretos, puesto que al final, bueno, pues nos falta la historia clínica de los pacientes y esto no es sustitutivo de una consulta en el servicio de reumatología habitual que tengáis, con lo cual pues os agradecemos que nos mandéis preguntas generales y ya me disculpáis porque si no mandáis ese tipo de preguntas no las voy a hacer y bueno, pues será mi culpa, pero no procede en este espacio. Os recordamos también que el webinar se va a quedar grabado y lo vais a poder volver a ver en el canal de YouTube de la Sociedad Española de Reumatología y en la página web de InfoReuma. Y bueno, también a través de las redes sociales de la Asociación Española de la Enfermedad de Behçet lo van a compartir. Así que ahí también lo vais a poder tener. Si os parece, vamos a empezar un poco pues hablando, como no sabemos muy bien quién está al otro lado y puede que haya pues pacientes recién diagnosticados, familiares de pacientes que se quieran informar más sobre esta patología. Quizás hay también pacientes muy expertos, ¿no? Pero vamos a empezar a hablar un poco sobre esta enfermedad, ¿no? Sobre el síndrome de Behçet, sobre su prevalencia, cuáles son sus síntomas habituales. Claro, no sé si quieres empezar a contárnoslo tú. Sí, por supuesto. Bueno, pues el síndrome de Behçet es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad sistémica, multisistémica y muy heterogénea. Heterogénea porque puede afectar a diversos órganos y por lo tanto producir clínica muy diferente. Lo que se va a producir es una alteración en el sistema inmune. Puede intervenir tanto el sistema inmune innato como el sistema inmune adaptativo, por lo tanto es una enfermedad compleja en la que podemos ver que comparte rasgos con otras enfermedades autoinmunes, pero con otras enfermedades autoinflamatorias. Y como has comentado, también tiene como una base un poco de vasculitis, porque se produce una inflamación de los vasos sanguíneos y por eso está clasificada como una vasculitis de vaso variable dentro de la clasificación de Chapel-Hill de 2012. Es verdad que es una enfermedad poco frecuente, yo creo que cada vez sí que es cierto que diagnosticamos más casos, pero la prevalencia en nuestro medio, en España en concreto, ronda entre 5 10 casos por 100.000 habitantes. Los síntomas los vamos a comentar luego con más detenimiento, pero sobre todo se pueden afectar mucosas, producir aftas orales, genitales, pero también a nivel articular, artritis o artralgias inflamatorias, o una inflamación a nivel ocular, sobre todo uveitis, y con menos frecuencia, pero es muy importante también los casos en los que puede haber afectación pues, vascular, neurológica o del aparato digestivo. Y hay veces que estos síntomas no van a aparecer en el mismo momento temporal
y esto pues va a dificultar un poquito el diagnóstico porque hay veces que no los agrupamos o tardamos en relacionarlos unos con otros. Ujú. Clara, has nombrado que hay algunos síntomas que son neurológicos. Muchos de los síntomas que has nombrado sí que son visibles, pero luego hay otros que son más invisibles, ¿no? Que los pacientes sí que los refieren mucho, pues por ejemplo la fatiga o la neblina mental y que, claro, son manifestaciones que son muy difíciles. Ellos a veces también nos dicen, ¿no? De que empatice su entorno con ellas, porque a todos se nos olvidan cosas y todos el viernes por la tarde estamos cansados del peso de la semana, pero claro, no es lo mismo la fatiga o la neblina que pueden tener estos pacientes. ¿Qué pueden hacer en estos casos? A ver, sí que es cierto que hay muchos pacientes con enfermedades autoinmunes, pero muchos pacientes en concreto con enfermedad, con síndrome de Behçet, que comentan esa sensación de neblina mental, ¿no? Dificultad para concentrarse, o lentitud mental, o sensación de agotamiento, ¿no? O sobre todo quizá en épocas de más actividad de la enfermedad o después de haber tenido un brote. Y esto, la verdad es que se debe a múltiples factores. Sí que es cierto que tener una inflamación sistémica, una inflamación generalizada, pues te puede afectar al estado general. Por lo tanto, hay veces que con un tratamiento adecuado de la enfermedad, si se debe a la actividad de la enfermedad, lo podemos mejorar, pero tenemos que tener en cuenta que van a influir otros factores, no solamente la enfermedad, sino la sensación de dolor crónico, la falta de sueño, el impacto emocional que supone pues, bueno, pues tener una enfermedad crónica. Y hay veces que hay muchos pacientes que desarrollan pues, una clínica un poco de hipersensibilidad al dolor, ¿no? No es una situación grave, pero sí que es verdad que es una situación frecuente y una situación real y que es importante tenerla en cuenta, que los pacientes tienen que comunicarlo y nosotros, pues, aparte del tratamiento adecuado de la enfermedad, tenemos que intentar fomentar pues, medidas de higiene de sueño, actividad física adaptada y en algunos casos quizás también es necesario el apoyo psicológico, ¿no? Pero sobre todo, bueno, pues es muy importante comunicarlo y tenerlo en cuenta también, bueno, pues como un dominio más dentro de la enfermedad. Ujú. Genaro, son enfermedades autoinmunes sistémicas y normalmente estas patologías no se manifiestan igual en todas las personas. No sé si existe algún tipo de perfil de paciente o si puede haber algún rasgo común en cómo suele debutar esta patología. Bueno, es un síndrome, a mí me gusta más síndrome, aunque sé que no todo el mundo está de acuerdo, y fundamentalmente porque hay distintos subtipos de enfermedad y probablemente distintos orígenes de la enfermedad. Después, si queréis, lo comentamos. Entonces, en cuanto al perfil elemental, lo definen los criterios, ¿no? El Behçet básicamente lo tendremos en cuenta cuando un paciente tiene aftas orales. Además, tiene aftas genitales, tiene alguna lesión inflamatoria en la piel y después lesiones inflamatorias que pueden ser en los ojos, en los vasos sanguíneos, en el intestino, en el sistema neurológico, ¿no? Dentro de los subtipos que comentaba antes, el más habitual es el mucocutáneo y de hecho algunos criterios permiten el diagnóstico de síndrome de Behçet con aftas orales y aftas genitales y otros no, de manera que no todos los pacientes que tienen úlceras orales y úlceras genitales van a ser necesariamente un Behçet, pero un sistema de criterios sí que lo puede diagnosticar, con lo cual pues, son pacientes a seguir y a vigilar por si tienen otros problemas. Su tipo mucocutáneo suele incluir el músculo esquelético, el articular, ¿no? En donde son pacientes que tienen dolores articulares y que suelen tener inflamación, es decir, artritis, con lo cual es el perfil de paciente que suele venir a las consultas de reumatología, ¿no? Todos los pacientes que vienen a reumatología con un tobillo hinchado o una rodilla hinchada, nosotros dentro del estudio pues le tenemos que preguntar, ¿no? Si tiene algo en la piel, algo en mucosas, si tuvo alguna vez algo en el ojo y entonces puedes llegar a diagnosticar al paciente si todavía no está diagnosticado. El otro grupo puede ser el definido por la enfermedad ocular inflamatoria, que además es una enfermedad ocular bastante característica. No hay una manifestación totalmente específica del Behçet, pero sí manifestaciones que pueden hacer pensar, ¿no? En eso los oftalmólogos cada vez están
más sensibles y cuando tienen un paciente con uveitis o con vasculitis retiniana ya lo orientan, ¿no? Uy, este paciente a lo mejor tiene un Behçet, vamos a encaminarlo por aquí. Y en este subtipo se suele incluir la manifestación neurológica, aunque yo creo que es un subtipo distinto, ¿no? Los pacientes con manifestaciones neurológicas, bien sean parenquimatosas o bien sean vasculares centradas en la cavidad craneal, en el cerebro, pues son también un subtipo específico. Vascular muy complejo, puede ser venoso, puede ser arterial, puede ser mixto, generalmente trombosis, a veces aneurismas pulmonares que pueden implicar un riesgo vital muy importante. Y después el digestivo, la enfermedad intestinal inflamatoria asociada a otras características de Behçet, que también define un subgrupo, ¿no? Tanto las manifestaciones digestivas como las vasculares son raras, las neurológicas bastante raras, y lo más frecuente son las mucocutáneo-articulares y la uveitis, con lo cual son el punto de entrada habitual de estos pacientes. Ujú. Parece, doctor Groña, que me has leído la mente porque has dicho tú lo de síndrome de enfermedad y es verdad que cuando yo estaba haciendo la introducción, ¿no? y estaba utilizando ambas palabras indistintamente, en mi mente he pensado, jo, yo no sé si es síndrome, si es enfermedad, no sé si lo pregunto me voy a meter en un jardín, pero es cierto que algunas enfermedades reumáticas, conforme se ha ido avanzando en el conocimiento de las mismas, han cambiado, hemos cambiado la denominación y la manera de hablar de ellas, ¿no? Y la manera de referirnos y su nombre, y hemos cambiado esa enfermedad por síndrome. No sé si aquí tenemos que hacer un ejercicio de empezar esa transición para acostumbrarnos a decir síndrome de Behçet y cuánto importante puede ser esto también para los pacientes. Manuel, aquí muchas veces los pacientes habéis hecho esa reivindicación, ¿no? de los cambios de nombre para dar más importancia y ponderar más la patología. Así que os agradezco a ambos, o a ti, Clara, también, si me podéis aclarar algo en este sentido o darme vuestra opinión. A ver, desde el punto de vista del paciente, sé que es correcto el síndrome, doctora, pero a ver, parece que es como peyorativo, ¿no? Para el que lo sufre. Entonces, parece que a nosotros es una enfermedad, porque la padecemos, una enfermedad que nos afecta a todo el cuerpo, bueno, a muchísimas partes del cuerpo. Entonces, parece que decir síndrome nosotros desde la asociación, o sea, no nos gusta. No quiere decir que no sea correcto, ¿eh? Pero nosotros reivindicamos eso, que se tenga en cuenta enfermedad. Yo creo Que que Genaro me va al a final contestar. es, a ver, al final ¿Cómo? es una enfermedad, ¿no? Porque es una patología, pero nosotros Claro, el concepto síndrome lo utilizamos o nos gusta porque es una manera de abarcar más síntomas y más signos, ¿no? Parece que a veces una enfermedad es como una cosa como un poquito más concreta y una enfermedad tan compleja y tan diversa como es el Behçet, pues como que puede afectar a tantos niveles y de manera tan diferente, que es lo que hace que a veces el diagnóstico sea tan difícil, como es en este caso, pues, pero no es con un enfoque peyorativo, no es tener un síndrome sino un síndrome como una entendida como una agrupación de síntomas, una agrupación de síntomas, una agrupación de clínica, ¿no? De alteraciones. No solamente una enfermedad aislada, de hecho hay otras enfermedades, como por ejemplo el Sjögren, que ahora ya también es síndrome de Sjögren, ¿no? Yo creo que ya es más claro, porque antes siempre se hablaba de ojo seco, boca seca, y ahora sabemos que el síndrome de Sjögren es más allá que un ojo seco y una boca seca. Pues yo creo que en el Behçet es eso, tenéis que entenderlo como eso, ¿no? El síndrome de Behçet es más allá, va más allá que de las aftas orales, ¿no? O las aftas genitales, o puede ir más allá, aunque es la clínica predominante. Pero bueno, entendemos lo que vosotros os referís, obviamente es una enfermedad, pero el concepto es una cosa un poco al final de literatura, de etimología, o sea, no. ¿Ves? Sabía yo que me iba a meter en un jardín. Pero bueno, en lo cualquier caso tienes. estamos hablando de lo mismo y al final también todos tenemos el mismo interés, ¿no? Que es manejar a los pacientes, pues que el diagnóstico sea lo antes posible, que el manejo pueda ser lo más correcto posible y que al final pues interfiera en la calidad de vida de los pacientes lo menos posible, ¿no? Para que esa calidad de vida sea la mejor posible. Así que el fin lo llamemos con una palabra u otra delante al Behçet es el mismo. En este sentido, Genaro, ¿se conocen posibles causas de por qué unas personas padecen esta enfermedad y otras no? ¿O por qué debutan o por qué se origina?
el origen sigue siendo oscuro, Mm, no se conoce lo suficiente. Está claro, y cada vez más, que hay un sustrato genético poligénico complejo. No es una enfermedad monogénica que tú puedas identificar un gen con un test, ni tampoco hay un carretillo de genes que se puedan detectar en un examen genético que te digan este paciente va a tener un Behçet o va a tener algo parecido al Behçet, ¿no? Entonces, sustrato genético complejo y múltiple y probablemente algún gatillo, algún desencadenante, ¿no? Sobre eso siempre se habló fundamentalmente de los gérmenes, ¿no? Virus, fundamentalmente herpes virus y bacterias, fundamentalmente el estreptococo, ¿no? Sobre el estreptococo hay muchísima literatura, pero claro, el estreptococo es ubicuo, ¿no? Está en todas partes y la mayoría tenemos contacto con el estreptococo a lo largo de la vida y afortunadamente no todos desarrollamos esta enfermedad, ¿no? Eh, hay pseudo-Behçet o enfermedades parecidas al Behçet monogénicas, ¿no? Sobre todo se conoce más en pacientes jóvenes porque es un síndrome grave complejo, ¿no? La haploinsuficiencia, ¿cómo es? A20, haploinsuficiencia A20, ¿no? Que eso sí que se puede diagnosticar y se manifiesta por más cosas que el Behçet. Tiene manifestaciones a nivel de la piel, oculares y digestivas complejas, pero se parece mucho al Behçet. Entonces, siempre que se habla de Behçet pediátrico o del origen genético del Behçet, se comenta. Y hay otro síndrome que yo no conozco bien, que también leí que se acaba de describir, que se llama DX, que es una deficiencia a ver si me acuerdo, ELF4 ligado al cromosoma X, ¿no? Es pues lo que dice déficit, ELF y ligado al X, que es por eso se llama DEX, ¿no? Que también es otro tipo de posible pseudo-Behçet monogénico, ¿no? mm, Después, bueno, hay cuadros parecidos al Behçet que pueden tener un origen medicamentoso, ¿no? Aparición de aftas por medicamentos. Pero bueno, yo creo que eso debemos de excluirlo. Entonces, mm, básicamente, en un trastorno genético se habla también del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Sobre todo porque en el Behçet tenemos el B5, el B51 como un marcador inespecífico, que esto es muy importante, no es la marca del Behçet, B5 y B51 lo tienen muchas personas y no tienen la enfermedad, ¿no? Lo que pasa es que si tú tienes un paciente sospechoso y le pides este test, de alguna manera refuerza la sospecha, ¿no? Y cuando lo podamos pedir, que de momento no es en práctica clínica habitual, parece que el tener el B551 y el ERAP1 alteración en el ERAP1 pues puede ser bastante sugestivo o aumentar el riesgo de tener la enfermedad, ¿no? Por eso, en sitios con poder económico, que se puedan permitir estudios genéticos amplios, en algún tipo llegan a recomendar hacer estudios de exoma que por un lado te confirmaría que tienes el B5, por otro lado te puede descartar la insuficiencia A20 y por otro lado te puede confirmar el ERAP1, con lo cual de alguna manera dibujas al paciente, pero claro, no podemos hacer exomas a todo el mundo, ¿no? Ya nos gustaría no mm. solo en Behçet, sino en otras patologías, sobre todo en los síndromes autoinflamatorios en general, y desgraciadamente no podemos. Ujú. Clara, con todo lo que nos está comentando ahora Genaro y la variabilidad de síntomas que has comentado tú anteriormente, a mí me viene a la mente, o sea, que tiene que ser una patología difícil de diagnosticar, ¿no? Esta afectación. No sé con qué dificultades os encontráis y cómo se podría mejorar, sobre todo también para poder llegar a esos diagnósticos más precoces y más tempranos. Pues a ver, la principal dificultad es que no hay una prueba complementaria específica, que tenemos pacientes muchas veces que tienen manifestaciones clínicas o que tienen actividad de la enfermedad y, por ejemplo, marcadores de inflamación en la analítica que vemos que se alteran con más frecuencia en otras enfermedades, en el BSET muchas veces están en rangos normales, ¿no? Son pacientes
con la enfermedad que tienen analíticas normales, ¿no? Y que la autoinmunidad es negativa porque no tenemos ningún marcador autoinmune característico ni ninguna prueba complementaria específica. Por lo tanto, el diagnóstico es puramente clínico. Ya lo ha comentado el doctor Graña, tenemos criterios de clasificación, no son criterios diagnósticos desde 1990, los que utilizamos son los últimos que están reconocidos a nivel internacional de 2013, donde realmente ponderamos las manifestaciones clínicas y es ir, yo siempre le digo a los pacientes que es ir sumando piezas del puzzle. O sea, cada manifestación puntúa, las aftas orales, las aftas genitales y la afectación ocular, que es lo más frecuente, puntúan 2 puntos, pero la afectación neurológica, vascular o cutánea puntúa 1, y luego tenemos el test de Patergia, que es una prueba que tampoco es específica, pero bueno, que consiste en dar un pinchacito en la piel, ¿no? Y ver si esa piel reacciona de manera exagerada. Y cuando está presente esa alteración tenemos un criterio más, pero es un criterio más que en Europa sale positiva la prueba en torno a un 10 o un 20%. Luego, otra dificultad en el diagnóstico es lo que os comentaba antes, que no todos los síntomas aparecen en el mismo momento temporal, tiene una naturaleza asíncrona, o sea, no coinciden en el mismo momento temporal. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta los antecedentes del paciente e ir como hilando, hilando síntomas. Y para eso, pues, para un diagnóstico más precoz, pues va a ser muy importante el abordaje multidisciplinar de la enfermedad, porque muchas veces los pacientes van a tener igual solamente aftas orales y han estado en las consultas de dermatología y no han llegado a otras especialidades como la nuestra, ¿no? Entonces, el enfoque global, el abordaje multidisciplinar, la comunicación entre especialidades, donde reumatología coordine, pero que tengamos estrecha relación con dermatólogos y oftalmólogos sobre todo, pero también con digestólogos, neurólogos, incluso ginecólogos, pues va a ser muy, muy importante. Ujú. Manuela, en tu caso, ¿cómo fueron los primeros síntomas, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia del diagnóstico? Y sobre todo, ¿qué supuso pues tanto para ti como para los pacientes que llegan a vuestra asociación ese poner nombre y apellidos a lo que les está pasando, ¿no? Y llegar al reumatólogo bueno, pues que va a ser ese compañero ya de viaje a lo largo de la vida, porque al final es una enfermedad crónica en la que hay que tener una relación muy estrecha con tu reumatólogo o con tu reumatóloga. A ver, los primeros síntomas, como, bueno, toda la vida he padecido de aftas bucales, toda la vida. Pero tampoco le daba mucha importancia porque, pues, era una niña muy activa, siempre cosas, Ay, no te escuchamos bien, le daba Manuela. mucha importancia, ¿no? Pero me re- No te escuchamos. Se nos ha quedado. Sí, parece que tiene A la ver red. si parece que tienes algún problema igual en la red. Hola, sí, está abajo, ¿verdad? ¿No me escucháis? Ahora sí, ahora Hola, sí. hola. Pues no sé dónde me perdí, dónde me oísteis, pero a ver, yo siempre comenté que empecé toda la vida con aftas, tenía aftas en la boca. Mis padres no le daban importancia, yo tampoco, la verdad. Como, a ver, eran incómodas, pero tampoco me hacían la vida muy, muy difícil. A los 21 años que empecé a cojear un día sí, otro día no, me dolía muchísimo esa pierna, pues me llamaban al médico de urgencias porque cojeaba y me decía que no tenía nada, no aparecían las radiografías. Pero yo sabía, notaba que había cosas, no sabía cómo describirlo, pero notaba que mi cuerpo no estaba bien. No sabría, era joven tampoco, no sabía muy bien cómo decírselo a mis padres. Pues mira, pues es que incluso no me creo, porque claro, haces una radiografía de una pierna y no ven nada. Y después ya empecé a tener problemas de garganta, porque las aftas me llegaban a la garganta, me quedaba muchas veces afónica, sobre todo cuando estaba muy cansada, coincidía que estaba muy cansada cuando tenía esas llagas, ahora sé, esas llagas en la garganta, porque recuerdo que el médico de cabecera me daba continuamente antibiótico, me querían operar. Al final ya vino el problema de vista, me quedé como 40 días sin ver del ojo derecho. Me dijeron que era una uveitis, pero no me hablaron de la posibilidad de que fuera una enfermedad autoinmune. Nada. Uveitis, echaste colirio
no me había preguntado por síntomas anteriores. Entonces, bueno, uveitis. Tuve la suerte que respondí, porque respondo muy bien a las medicaciones. Y el detonante al final fue cuando empecé a tener temas nodosos en las piernas, sobre todo en las pantorrillas y gemelos, y eran muy dolorosos, calientes, bueno, como los conocemos. Pero llegó un momento que, como no estaba tratada, como no había ido al médico, ahí fue cuando tuve que acudir a un dermatólogo, porque se me abrieron, me sangraban, se me infectaron muchísimo, perdí carne de esas zonas. Y entonces llegaron a cerrarme las heridas, los eritema con cámara hiperbárica, que tuve suerte de que en donde vivo yo pues sí que hay cámara hiperbárica. Y ahí mi dermatólogo, Ay, te volvemos a perder, Manuela. estoy bien, bueno, bien, que estoy aquí, porque mi dermatólogo para mí fue, ¿qué? ¿Sí se oírme? ¿Hola? Ana, Ahora sí, te habíamos perdido. Nos decías que tu Ana, reumatismo para ti fue y ahí te hemos perdido. pues sí, vale, pues de mi dermatólogo fue, aún es ahora mi dermatólogo, mi médico estrella, ¿no? Porque siempre me decía, esto va a ser leucemia, esto va a ser no sé, no sé qué. Entonces decidieron ingresarme un mes en el hospital, hacerme pruebas, voy a acelerar un poco, pues me como yo todo el tiempo, no sacaron nada en conclusión, pero yo al salir del hospital al día siguiente estaba súper cansada, fatal, era nochebuena, no podía ni levantarme de cama y fui a urgencias y no me acuerdo quién fue, un reumatólogo, una reumatóloga, creo que era mujer, pues se debió encender la luz porque me hizo las pruebas del B51 y cuando fui a la siguiente consulta con el derma me dijo, es que parece que puedes tener una enfermedad, pero es que tú no tienes problemas en los ojos. Digo yo tengo uveitis, pero desde hace un montón de años además. Y me dijo, ¿y cómo no lo dices? Pues no lo digo porque dirían, viene por las piernas y le cuento todo de los ojos. Entonces fue todo, es lo que decía Clara, decía la doctora Moriano, que hay que preguntar en general los síntomas, que si has tenido algo. Si yo voy por piel, han tardado los 2 años en descubrir mi enfermedad, porque nunca se les ocurrió preguntarme, ¿tienes algo más a mayores? Claro, al ver el positivo del B51, el dermatólogo me preguntó, pero habían pasado muchas cosas. Pero bueno, llegó el diagnóstico y decías, ¿qué supone? Todo. Tener diagnósticos, poner nombre a lo que tienes, intentar saber cómo afrontarlo y no estar paranoica, decir, me estoy inventando yo síntomas, y es todo. Yo creo que, y por lo que veo a la gente que escribe en la asociación, tener un diagnóstico es vital, porque de ahí, mal o bien, puedes partir y partir para poder hacerle frente. Mm. Un diagnóstico supone también poder poner un tratamiento. Aquí tú También. decías que ese médico te dijo el cómo no lo dices, ¿no? Y es verdad que Sí, muchas veces los reumatólogos, Genaro, Clara, preguntáis en la consulta preguntas muy dispares que a lo mejor al paciente le puede parecer que no tiene nada que ver una cosa con la otra, incluso antecedentes familiares de cosas que pueden sentir, haber tenido, no haber tenido, ¿no? Pero que pueden parecer preguntas inconexas, pero que al final, por cómo estamos viendo en el caso de Manuela, es muy importante, ¿no? El contar, el comunicarse, el decir, ¿no? Y el responder a todas esas preguntas que a lo mejor pues puede parecer que no tengan sentido entre ellas, pero tienen todo su sentido. Hablaba también Manuela que ya comenzó con llagas y en este sentido ha llegado una pregunta en la que nos dicen que si no tener llagas, pero sí tener positivo el marcador de Behçet puede hacer que se desarrolle la enfermedad. Es decir, si tiene que haber manifestación de las llagas o no, puede haber pacientes de Behçet que no tengan esta manifestación. Yo personalmente tengo algún paciente que tiene manifestaciones, no tiene afectación mucocutánea, no tiene de momento ni aftas orales ni aftas genitales, uveitis HLA-B 51 positivo, entonces le tengo etiquetado de probable BSET. Además es una chica Mm, joven de 20 años en la que hemos descartado otras causas y la causa que más pesa pues es esa. Entonces aquí es la importancia de seguir al paciente, porque las aftas orales son la manifestación más frecuente, pero no todos los pacientes
las presentan en primer lugar, es la primera manifestación. Hay veces que la primera manifestación es otra. Entonces, es la importancia a veces del seguimiento y de ver qué pasa, ¿no? Con la evolución. También hay que tener en cuenta lo que decía Genaro, que hay un porcentaje de la población que va a tener un HLA-B5 positivo y no va a desarrollar ninguna enfermedad y no va a tener un BSET, ¿no? Entonces, es que nos faltan marcadores, nos faltan biomarcadores y nos faltan otros criterios que podamos decir con más rotundidad, tienes o no tienes la enfermedad. En el caso del BSET es un poco ver, o sea, seguir y ver a ver qué pasa, sobre todo si tiene alguna otra clínica. Ujú. Decía Manuela, Sí, ay, perdón, sí, perdón. dejamos un segundo, porque yo creo que es importante, ¿no? Hay en medicina a veces debatimos y nos enredamos mucho porque a veces no es lo mismo manejar a un paciente que tienes delante, ¿no? Manejarlo en práctica clínica y resolverle el problema que después clasificarlo o poner un diagnóstico bonito, ¿no? Muchas veces utilizamos criterios de clasificación que son criterios que tiene que reunir un paciente para que pueda entrar en un ensayo clínico y estudiar esa enfermedad para lo que sea, para tratamientos y tal. Y después hay otros criterios diagnósticos que no necesariamente son iguales que los de clasificación, ¿no? Y de ahí viene a veces el debate. Incluso en el BCHET tenemos ese lío porque uno de los sets de diagnóstico o de clasificación que más se utilizan exigen las aftas orales y si no, no lo puedes clasificar como BCHET, mientras que el otro sí te permite diagnosticar o incluso clasificar a pacientes con BCHET aunque no tenga aftas orales, ¿no? Con lo cual, bueno, no está el problema resuelto. Cuando diagnosticas BCHET siempre te gusta que tenga aftas orales, úlceras genitales y uveitis, pero no siempre es así, ¿no? Claro, ponía el ejemplo de la uveitis, ¿no? Pero una encefalitis subaguda de tronco con una trombosis venosa profunda y un test de patergia positivo, pues eso va a ser un BCHET aunque no tenga aftas orales, ¿no? Y aprovecho para meter la cuña de la patergia que comentó Clara porque es relevante, ¿no? Y además vi una pregunta, ¿no? Mm, Sobre si tener o sí. no tener patergia es clave, ¿no? En España la patergia es poco frecuente, según las series pues puede llegar al 20, 30%, pero en las grandes series se ve que la patergia disminuye, porque también, como se planteaba al principio, el test de patergia parece que se relaciona mucho con la higiene, ¿no? Entonces, en países con más dificultades de higiene o con menos recursos o menos acceso a antibióticos, probablemente el test de patergia sea más frecuente que en otros de circunstancias higiénicas mejores, ¿no? Y me acordé también que para aumentar la eficacia del test, pues a veces recomiendan utilizar agujas usadas y agujas romas, ¿no? Que hagan una herida un poquito más traumática que una aguja nueva y estéril, ¿no? Y eso puede aumentar la positividad del test y el año pasado se publicó un test utilizando la saliva del paciente, Eso te iba a donde comentar, sí. le metes un poco de saliva debajo de la piel y en pacientes con BCHET la aparición de patergia es mucho más frecuente que en pacientes controles que se inyectan su propia saliva y no les pasa nada, ¿no? A modo de curiosidad. Y Ujú. no sé si me habías preguntado ya, si querías que habláramos ya del tratamiento o no. No, pero Te justo te iba a preguntar, interrumpí. porque cuando me has interrumpido, que no me has interrumpido, en realidad querías hablar y no te he dejado yo, justo te iba a decir eso, ¿no? Que decía Manuela que cuando ya le dieron ese nombre y apellido a lo que le estaba pasando en esa consulta con su reumatólogo, marcó un antes y un después, y al final marcó un antes y un después porque se pudo empezar a tratar, ¿no? Lo que le estaba ocurriendo. ¿Con qué tratamientos contamos a día de hoy? Bueno, pues ahora tenemos bastantes cosas afortunadamente, ¿no? El tratamiento se decide un poco siguiendo la línea que comentaba Clara de la aparición de los síntomas, ¿no? Entonces, probablemente, si el paciente tiene manifestaciones graves, manifestaciones que incluso puedan comprometer la vida o que tengan secuelas graves, el tratamiento va a ser necesariamente mucho más enérgico que en pacientes que tengan manifestaciones muy molestas, como pueden ser las aftas orales que no te dejan comer o las úlceras genitales con todo lo que conlleva o dolores articulares que limitan mucho la vida diaria, pero que a lo mejor no comprometen grandes órganos ni comprometen la esperanza de vida. Como lo más frecuente es lo menos grave, pues normalmente utilizamos dosis bajas de corticoides
mientras que en formas graves utilizamos dosis altas de corticoides. Y los corticoides siguen siendo el tratamiento básico, por lo menos al principio de la enfermedad, ¿no? Antes, en hablar de los orígenes y de las causas, no hablé que es una enfermedad que afecta fundamentalmente al sistema inmune innato, ¿no? Entonces genera una respuesta inflamatoria muy importante, ¿no? A distintos niveles, y con lo que mejor se frena esa hiperinmunidad innata es con antiinflamatorios potentes, y los antiinflamatorios más potentes son los corticoides. Una vez que identificas bien el cuadro y dependiendo de lo que quieras tratar, el otro tratamiento básico es la colchicina, que normalmente se utiliza para las aftas orales y las genitales y las manifestaciones articulares, puede ser eficaz, y a partir de ahí ya nos metemos en tratamientos más complejos, ¿no? Utilizamos inmunosupresores sintéticos convencionales, fundamentalmente azatoprina y metotrexato. Ahora se empieza a utilizar también mucho el micofenolato, y en manifestaciones ya más graves y más complejas recurrimos a los inmunosupresores dirigidos, fundamentalmente los de origen biológico, y que se dirigen a bloquear fundamentalmente el factor de necrosis tumoral, que es con el que más experiencia hay en Behçet y el que normalmente controla bien la inmensa mayoría de las manifestaciones graves, ¿no? A partir de ahí, los que no responden al bloqueo del TNF, pues podemos utilizar el bloqueo de IL-6, ¿no? Con tocilizumab puede ser una vía interesante. Parece que empiezan a jugar un papel interesante los inhibidores de la vía JAK-STAT, ¿no? Los inhibidores de la vía JAK. Ahí todavía hay poca información, y después hay algún otro medicamento que se utiliza para rescatar pacientes graves y que no responden a la terapia habitual, ¿no? Una terapia que se utilizaba mucho, sobre todo en las manifestaciones neurológicas y vasculares, que es la ciclofosfamida, ¿no? Que es un inmunosupresor muy potente, quizá está dejando paso a los anti-TNF y los podemos utilizar en primera línea, que no siempre podemos. A veces, por eso es muy importante poder diagnosticar al paciente y tratar de clasificarlo para que nos permitan utilizar medicamentos cuanto antes mejor, ¿no? Ujú. Genaro, nos ha llegado una pregunta de una persona que precisamente es un paciente que está recibiendo tratamiento biológico. En su caso es adalimumab, y yo creo que es una pregunta además muy pertinente por la fecha, por la época del año en la que estamos, ¿no? Nos dice que si las personas que reciben este tipo de tratamientos deberían de estar especialmente preocupados por contagios víricos, pues como tipo COVID, la gripe, etcétera. Digo que es una pregunta pertinente por la época en la que estamos porque empieza ese periodo de vacunación, ¿no? De la gripe, el COVID, etcétera, esas vacunaciones estacionales. ¿Qué le podemos decir a los pacientes que nos estén viendo en este sentido? Lo primero, que hay que vacunarse. Y hay que Eso vacunarse seguro. de todo, todito, todo. Todo lo que uno se pueda vacunar, que se vacune, ¿vale? Eso es importantísimo, y de hecho lo vemos, ¿no? Los pacientes que están vacunados y que están recibiendo terapias que disminuyen un poco la capacidad de respuesta a las infecciones, las toleran mucho mejor, tienen menor número de infecciones y se resuelven los problemas antes. El grado de disminución de las defensas con eh, los antagonistas del TNF, que es el biológico más utilizado en el Behçet, y cuando se combina, que normalmente es recomendado asociarlo o bien a metotrexato o bien a azatioprina, suelen tener más infecciones respiratorias, pero no necesariamente graves. Entonces, bueno, hay que estar atento, ¿no? Y para eso hacemos revisiones y hacemos análisis, pero yo creo que no hay que estar excesivamente preocupado. Sí hay que tener precaución, pues oye, ahora que hemos conseguido que las mascarillas en nuestro ámbito no sean una cosa extraña, pues hombre, si sabes que en tu trabajo empieza a haber catarros y toses, pues ponte la mascarilla, que tampoco va a pasar nada, y no tienes que dar explicaciones tampoco de si estás tomando medicinas o no, pues te pones la mascarilla, y con lo cual pues tienes menos problemas, ¿no? O si tienes que ir en metro, sobre todo en Madrid, que tienen un lío
de miedo con el metro y hay muchísima gente, o un autobús, ¿vale? Que no, hasta incluso, pues si vas al cine, ¿no? Y hay mucha gente, pues te pones tu mascarilla y con lo cual vas a estar más protegido. No sé si respondí, si quieres Has profundizamos más. respondido Yo, perfectamente, es importante protegerse. yo quiero añadir que hay que tener en cuenta que la COVID se ha convertido en una infección un poco tipo la gripe, en algo estacional y que en la pandemia es verdad que hay mucha gente que rechaza la vacuna porque probablemente nos sobrevacunaron, pero por la situación que había, pues, bueno, pues por la gravedad del tema, pero ha pasado tiempo, van pasando, entonces el cuerpo necesita memoria y los virus, que la COVID es un virus, va cambiando. Entonces, es muy importante vacunarse de las vacunas estacionales, que son la gripe y el COVID. Y hay mucha literatura publicada al respecto, porque en su momento se hicieron muchos trabajos, igual no tenían el rigor y la calidad científica que requerían, pero nos han permitido aprender. Y comparando biológicos, veíamos que, por lo menos en un trabajo que hicimos en mi hospital, que los pacientes que estaban con anti-TNF no eran los que más riesgo tenían de tener infección COVID, infección grave. Tenemos otros fármacos que depleccionan linfocitos B, que actúan a otro nivel, que con eso sí que hemos visto que tenemos que tener cuidado, de hecho los separamos más de la vacuna o incluso hemos reducido su uso quizás a raíz de la pandemia, pero con el anti-TNF no. Entonces yo a este paciente en concreto le diría que no tenga miedo, que se proteja y que se vacune. Y Ujú. que es muy importante tener la enfermedad controlada, porque un factor de riesgo de infecciones también, hay veces que tenemos mucho miedo de los tratamientos, pero un factor de riesgo de infecciones es cuando tu enfermedad no está controlada, porque tu estado inmune está alterado. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ujú. Pues nada, desde aquí ese llamamiento a la vacunación, que además pueden hacer desde atención primaria, desde su enfermera, porque son vacunas estacionales, y ante la duda de otras vacunas, pues que consulten con su reumatólogo, ¿no? En el caso de que a lo mejor quieran viajar al extranjero y le recomienden determinadas vacunas, pues ahí sí es una de esas cosas que hay que contarle al reumatólogo, aunque nos parezca que a él no le pueda importar dónde nos vamos de vacaciones, pues igual en estos casos sí que le incumbe, ¿no? El dónde nos vamos de vacaciones. Hemos hablado del tratamiento farmacológico. ¿Qué pasa con el no farmacológico? Clara, ¿qué podemos hacer con el ejercicio físico, con esa práctica de una dieta saludable? ¿Cómo nos pueden ayudar nuestros hábitos de vida a controlar la enfermedad o a lo mejor a ciertos síntomas mantenerles un poco más relajados? A ver, pues desde la Sociedad Española de Reumatología lo potenciamos, de hecho con el programa ReumaFit, y es que el ejercicio ayuda a muchos niveles, o sea, moverse ayuda, la actividad física regular y por supuesto adaptada, o sea, cada paciente no tiene que hacer el mismo ejercicio, o sea, el ejercicio adaptado puede reducir esa sensación de fatiga que comentábamos antes, cuidar las articulaciones, porque es muy importante fortalecer la musculatura. La musculatura, yo siempre explico en la consulta que los músculos son nuestro armazón, o sea, sujetan el esqueleto, hay que hacer una faja natural con los músculos, son los que nos van a proteger, porque muchos dolores a veces siempre pensamos que son las articulaciones y a veces el componente muscular pesa mucho. Y también nos van a ayudar al ánimo, ¿no? Entonces el ejercicio físico va a ser muy importante y bueno, no hacer nada extremo, intentar ir siempre de menos a más. Cuando hay brotes, pues quizás en esos momentos de brote no vas a hacer actividad. Cuando hay inflamación, solemos recomendar reposo, pero estar activos y hacer ejercicio físico. Y luego también es cierto que vivir con una enfermedad crónica pesa. Entonces, el apoyo emocional es importante y buscar ayuda psicológica si la necesitamos o ayudarnos y apoyarnos en las asociaciones de pacientes que tienen un papel clave, ¿no? Compartir experiencias con otros pacientes que pueden haber pasado la misma situación que tú has pasado y que probablemente tú te sientas más comprendido, ¿no? Pues es importante. De hecho, hay unas guías británicas que se han publicado recientemente que ya incorporan en sus recomendaciones incluir la psicología en el equipo, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues hábitos saludables, dieta, no hay una dieta universal para el BESET, pues una dieta equilibrada, mediterránea. Sí que es verdad que se habla y hay publicaciones al respecto que igual alimentos muy ricos en histamina pueden a veces relacionarse con brotes, tomate, pero bueno, tampoco hay una evidencia sólida, entonces yo no soy de prohibir, yo siempre digo, no soy de restricciones. Los cítricos, por ejemplo, sí que es cierto que si tenemos muchas aftas, pues
nos van a producir picor. O sea, cuando tienes brotes de aftas orales, intentar comer no picantes, menos grasas, menos azúcares, pero en general, pues recomendaciones generales, no fumar, dormir bien y vacunarse. Ujú. Bueno, pues con esto creo que además has respondido a alguna pregunta que nos ha llegado. Una de ellas era que si los tóxicos pueden influir en el desarrollo de la sintomatología del BSET, por lo que has dicho, claro que pueden influir, ¿no? El no fumar, el no tomar bebidas alcohólicas, todo esto puede empeorar esos síntomas. Luego, por otro lado, también nos han llegado comentarios de personas que nos hablaban de sarcopenia, que la tenían también diagnosticada a raíz de haber empezado con la enfermedad de Behçet, ¿no? Y aquí creo que sí que es importante también que para esto como prevención, pues las personas practiquen ejercicio. Y algún comentario también nos decía que si practicaba mucho deporte no se encontraba bien. Claro, aquí es importante lo que tú has recalcado, el que el ejercicio tiene que estar pues basado en las condiciones de cada uno, ¿no? Que tampoco podemos hacer muchísimo deporte si nuestras condiciones o si estamos en un brote, porque eso evidentemente no nos va a hacer bien, probablemente, pero sí que hay que moverse. Sin duda, yo Eh, aprovecho para meter una cuña a favor del ejercicio físico. Hay datos científicos, ¿vale? No específicamente del Bechet, que no los conozco, probablemente haya, pero ahora mismo el ejercicio multicomponente con actividad de fuerza, equilibrio, aeróbico, de carga, etcétera, etcétera, resistencia fundamentalmente, tienen estudios biológicos y mejoran el sistema inmunológico, mejoran el estado mental, mejoran la resistencia a la enfermedad. O sea que yo creo que ahora mismo es una recomendación que cualquier médico debe de poner, vamos, la cajita de Sobre la ejercicio al mesa. lado de la cajita de las pastillas. O sea, ahora mismo cualquier persona que tenga cualquier problema de salud debe de intentar hacer ejercicio físico. Ujú. Manuela, mencionaba Clara que ahora hay algunas guías que incluyen incluso la psicología en el equipo. Es cierto que, bueno, pues aquí todavía vivimos una situación de inequidad, ¿no? Con el acceso a los psicólogos de una forma pública, que se está trabajando mucho en eso. Desde la Sociedad Española de Reumatología también es algo que estamos trabajando y reivindicando para nuestros pacientes, pero ahí las asociaciones de pacientes tenéis un papel fundamental, porque en muchos casos dais ese servicio y ese apoyo. Y luego, en todos los casos, lo que sí que dais es a una persona que puede empatizar 100% contigo porque le ha ocurrido lo mismo, ¿no? Muchas veces, aunque los familiares, los amigos quieran ponerse en la situación, pues es muy difícil porque si no eres paciente es muy complicado y ahí las asociaciones tenéis un papel fundamental. Es que aunque quieran ponerse en tu papel, no pueden nunca. Está muy bien el apoyo familiar, el apoyo de los amigos, el apoyo de la gente que te rodea, por supuesto, pero el 100% que te va a entender es de igual a igual alguien que padece la misma enfermedad. Luego, claro, también depende también, como decían los doctores, uy, perdón, creo que se ha ido, ¿no? Pero No, te pero te oímos, Manuela, te escuchamos, Te oímos oímos. Manuela. Ah, perfectamente, perfecto. sí. Es que vi que se iba la imagen. Nosotros desde hace mucho tiempo intentamos poner en contacto los pacientes porque creemos que hablándolo, que comparando los casos, contando tu caso, bueno, es que es cuando aprendes, cuando sabes si alguien tiene un BS bueno, suave, a nadie le gusta decir un BS suave, pero un BS más llevadero, un BS más complejo, sabes si esto ha ocurrido o no ha ocurrido, es decir, es fundamental el poder hablar de tú a tú y de lo mismo, saber que no estás solo, que lo que te pasa a ti te pasa a los demás, que es que yo lo veo prácticamente a diario, ¿no? Que llama gente y te cuenta, estás cansado de oír la misma historia, pero otras veces hay algo nuevo que te aporta un dato, que te hace conectarlo con otra persona. Entonces, es fundamental, pero eso también parte también de los doctores, ¿eh? Yo creo que es fundamental la atención, una buena atención médica, porque muchísima gente, muchos se quejan de 5 minutos, receta, pasamos. Yo creo que la atención, yo no digo a un enfermo, debe ser un enfermo, pasa también por la atención médica,
y como, no, como decías, pues el tema del asociacionismo, de contactar con alguien que te pueda entender, sí, por Mm. supuesto. Esto también es algo que desde la SER reivindicamos, ¿no? Que los especialistas puedan tener más tiempo en su consulta para Sí, poder llevar a cabo un buen manejo con los pacientes. Que es cierto que muchas veces los especialistas se retrasan, ¿no? Y ellos hacen horas de más y no pasa nada, pero a los pacientes cuando estamos esperando en la sala de espera nos inquietamos. Pero luego, claro, cuando nosotros estamos dentro no nos inquietamos porque estamos consumiendo minutos del resto que al final no son minutos del resto, es una espera que el especialista se va a quedar ahí, va a terminar más tarde, ¿no? Y esto sí que es algo pues que las administraciones públicas deberíamos de trabajar, ¿no? Para poder tener esos minutos de más y poder dedicar ese tiempo a los pacientes. Manuela, aprovecha un poco para haceros publicidad. ¿Cómo puede la gente que esté siguiendo el webinar contactar con vuestra asociación? a ver, primero, una puntualización de lo que acabábamos de comentar. Tristemente, la atención médica no se reduce solo a los especialistas, lo vemos a diario en los médicos de cabecera. No es por ellos que no tienen tiempo para atender a todos los pacientes. Y es un tema que tiene que corresponde a las administraciones, a sanidad. Por eso no quiero reducirlo solo al tema de especialistas. No, lo vemos cada día en un centro de salud. Pues la asociación intenta hacer lo que puede. Intenta escuchar, todos los días escuchamos a alguien nuevo o a alguien veterano que necesita pues alguna derivación o pues acudir al abogado de la asociación. A mí me ha ayudado mucho conocer a gente con lo mismo. He entendido mi enfermedad, he entendido que lo que siento no es aislado, no soy yo solo. Entonces, hablar con tanta gente a lo largo de estos años, para mí ha sido fundamental estar tranquila, estar muchísimo más tranquila, poder manejar la enfermedad, poder entender lo que me quieren decir mis especialistas, llevarme las dudas que tengo a mis especialistas. Y entonces yo animo a la gente a asociarse, sea yo, sea quien sea, a cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque vas a encontrar, te van a entender. Que difiera un poco tu caso del otro, pues sí, van a diferir todos los casos. No hay un caso, no hay dos leches iguales, vamos, yo creo que no los hay. Siempre hay alguna particularidad que la distingue, pero es fundamental para hacer cosas, para conseguir cosas y para ser visibles. Sí, Y así bueno, es ya no voy a hacer rápido, publicidad. Ana. Perdona, Manuela, o sea, tú tecleas En en Google la beset.es Asociación Española de Bechet y ya y ya encuentras la aparece. página, te puedes Sí, conectar y todo. Yo un poco reforzando lo que dice Manuela, ¿no? Yo creo que es para estas enfermedades que son poco conocidas, ¿no? Y que a veces estás muy despistado, pues contactar con un grupo que te orienten, que te acompañen a lo largo de la enfermedad es clave y yo creo que también el punto fuerte es el asesoramiento en minusvalías, problemas legales, te pueden muchísimo eso, sí, canalizar, te pueden sí, reconducir incluso al IRE, ¿no? A asociaciones más potentes que a lo mejor tienen más recursos, ¿no? Para conducirte y, hombre, la enfermedad de Behçet, las formas graves del Behçet, que tienen secuelas, que tienen mucha carga de medicamento y tal, es una enfermedad grave que además entra dentro del cajón de las enfermedades raras y eso ahora está a nivel social bastante reconocido y puede justificar pues, cosas como eso, que te den minusvalía, que te den incluso una invalidez, que te acorten la edad de jubilación. O sea, hay temas muy interesantes que eso a veces escapa de la consulta del médico, ¿no? Tú de esto totalmente. casi no puedes hablar, ¿no? Tiene que ser en otra mesa. Bueno, Totalmente. pero Así también que tenéis un papel importante ahí los especialistas, porque los informes tienen que ser acordes a cómo está la persona. Es decir, necesitamos buenos informes tanto para discapacidad como incapacidad. Y yo creo que mm, es una demanda que debemos hacerla desde cualquier asociación de pacientes. ujú. Pues nada, aquí Esto recordamos es aparecer. importante.
Sí, aquí Perdona. decía, recordamos y aparecerá por aquí el nombre de la página web de beset.es y de informa.com, donde tenéis mucha más información sobre estos temas que decimos que, pues, que muchas veces van más allá de la consulta y que además pues, requiere de otro tipo de especialistas que nada tienen a lo mejor que ver con la medicina incluso. Solo por puntualizar, Manuela, y para que nadie me malinterprete, has dicho lo de las consultas de atención primaria, porque yo me estaba refiriendo a los especialistas. Sí, Pero bueno, es que para mí los médicos de atención primaria son los especialistas de nuestra puerta de entrada al sistema de salud, pero ellos hacen una especialización MIR durante unos años para ser médicos de atención primaria. Por eso cuando decimos especialistas, ellos luego nos derivan a otros especialistas, pero yo me refería a todos, así que vale, nadie se sienta excluido porque yo a los médicos de atención primaria pues les considero especialistas de atención primaria y por eso era el utilizar este término, ¿no? Refiriéndome a todos. Vamos a ir terminando, han llegado muchas preguntas, pero sí que hay una que me gustaría que respondierais porque, bueno, es de una chica joven a la que le gustaría formar una familia y dice que tiene miedo a quedarse embarazada, que qué debe hacer. Quizá lo primero que debe hacer es compartir ese miedo con su reumatólogo, ¿no? Y esa inquietud y ese querer quedarse embarazada con su reumatólogo o reumatóloga. Es muy importante la consulta preconcepcional, o sea, planificar, sobre todo de cara a ajustar tratamientos, porque es cierto que en la mayoría de los casos en el BESET el embarazo va bien, la enfermedad puede mejorar o se puede mantener estable, pero lo que tenemos es que ajustar sobre todo la medicación, porque hay medicamentos que pueden ser, pues eso, teratogénicos, o sea, tóxicos para el desarrollo del bebé. Y hay medicamentos que pueden ser seguros, que se pueden mantener, como la zatioprina, que se utiliza mucho. Incluso hay datos que esto tengo que reconocer porque los médicos, los especialistas estamos continuamente aprendiendo y yo pues a veces tengo la sensación de que cada vez sé menos porque me planteo más dudas que antes no me planteaba. Por ejemplo, la colchicina, que siempre decíamos suspendida de cara a embarazo, pues hay datos en las que no hay que suspenderlo. O sea, se podría mantener la colchicina también. Y bueno, y anti-TNF, empezamos a tener también experiencias con anti-TNF a raíz de, pues de compañeros de digestivo con enfermedad inflamatoria intestinal. Hay unas recomendaciones de eso de uso de fármacos en embarazo y en lactancia recientes que se han publicado este mismo año que apoyan. Entonces, yo a esta paciente en concreto la animaría, pero a que consultara con su reumatólogo. También, bueno, pues con ginecología, siempre lo que hemos comentado, hay que estar coordinado, trabajar en equipo y es muy importante, también es verdad, tener la enfermedad dentro de lo posible controlada, ¿no? Para que todo vaya mejor, porque para que un embarazo vaya bien y sobre todo para que luego el bebé esté bien, pues la madre también tiene que estar bien, ¿no? Pero bueno, no es un, que me corrija Genaro o que diga, pero no es un tema el embarazo en el BESET que confiere mucha dificultad ni riesgo. Ningún problema para quedar embarazada y para sacar un embarazo adelante. El único problema pueden ser las medicinas que le estemos dando. Por eso refuerzo lo que dice Clara, que lo comente con su médico, con su reumatólogo, para ver qué medicamentos puede tomar o que no, y adelante. Las úlceras genitales no son contagiosas, no está contraindicada la actividad sexual, se puede quedar embarazada sin problema. En la guía que comentaba antes Clara, la guía británica, que es el documento así general más reciente, tiene un apartado para eso. Hablan que, pues lo mismo, que salvo prevención por medicinas, no hay problema para embarazar, no hay problema para lactar en absoluto, ¿no? Hace dos comentarios que nunca se me habían planteado y que me parecen extraños en nuestro medio, que es que en caso de que tengan que hacer una cesárea, que en la cicatriz de la cesárea tenga alguna respuesta patérgica, ¿no? Eso es dificilísimo. Yo creo que eso en nuestro medio no hay esa respuesta de patergia, ¿no? Igual que el empeoramiento de las úlceras genitales durante el parto. Tampoco va a suceder, ¿no? Está descrito, ponen una notita de atención, pero vamos, no hay ningún tipo de problema en absoluto.
Mm. Genaro, pues me ha respondido a la última pregunta que os iba a hacer muy rápida, porque precisamente era que si con actas genitales se podían mantener relaciones sexuales. Entiendo que quizás esta pregunta, no sé si la hacen por aquí, pues porque, bueno, pues ya que hemos hecho el webinar, es una inquietud si la preguntan, o porque todavía sigue costando el hablar de las relaciones sexuales y de la vida sexual con tu reumatólogo, que a lo mejor dices, jo, y que tiene que ver todavía a lo mejor con el ginecólogo, pero ¿no? A esta persona me da como pudor y qué le importa. Y de ahí pues volver a recalcar, ¿no? La importancia de que todas aquellas dudas, que no hay pregunta mala, que en ningún momento se va a juzgar y sobre todo también pues el decirle la verdad. ¿No? Porque al final estos profesionales lo que están haciendo es poner al servicio de los pacientes todo su conocimiento, con lo cual, si el paciente no le dice la verdad, pues van a hacer un uso erróneo de ese conocimiento, porque va a ser sobre algo falso. Y si el paciente no pregunta, pues se va a quedar sin saberlo y al final es eso mucho peor que el que pueda parecer una pregunta estúpida, ¿no? Que no existe ninguna de ellas. Así que nada, parece eso, que me estás leyendo la mente todo el rato, entre el jardín de sí, síndrome o enfermedad y ahora esta última pregunta. Y desde ya lo que sí que os digo que os voy a emplazar para otro webinar porque se nos han quedado muchas preguntas en el tintero, pero vamos a respetar los tiempos, ¿no? Y esta hora que os hemos pedido a vosotros y que hemos pedido a la gente que se ha conectado, deciros también que nos han llegado muchas felicitaciones por cómo habéis dado las explicaciones y por, bueno, y mucho agradecimiento, ¿no? Por vuestro tiempo. Y yo, pues si os parece bien, os emplazo a que volvamos a vernos en un tiempito para responder estas preguntas que se han quedado por ahí y seguro que otras muchas que nos van a ir llegando. A quienes nos han visto, de recordarles que lo pueden volver a ver, si hay alguna cosa que quieren va a estar colgado en el canal de YouTube de la Sociedad Española de Reumatología, que pueden contactar con la asociación de BESET en esa página web de beset.es. Y nada, pues muchísimas gracias, Manuela López, presidenta de la Asociación Española de la Enfermedad de BESET. Gracias Muchas gracias, por tu Sandra. tiempo y por Yo solo hacer también voy a hacer una última puntualización. Claro que se pueden tener relaciones sexuales, pero ¿quién las va a tener así? Con llagas genitales, Genaro. Es que Lo veo ahí difícil. quería yo añadir una cosa, Manuela. No son contagiosas, pero son dolorosas. Y sí que es verdad que la piel está más frágil y puede haber más riesgo de infecciones. Entonces, obviamente, bueno, la recomendación práctica es que si duele, mejor esperar, pero también, bueno, pues te puedes ayudar de métodos de barrera, por ejemplo, el preservativo protege la piel y evita riesgo de infección, lubricación y bueno, y comentar, pero que no tengáis ni miedo, ni vergüenza, ni reparo en comentar estas cosas que al final forman parte de la esfera personal y que son importantes. Y bueno, que podéis comentarlas con los especialistas, por supuesto, con los reumatólogos. y que al final son importantes en eso que decimos, ¿no? De mantener la mejor calidad de vida de las personas diagnosticadas y esto forma parte de la calidad de vida. Así que nada, que hablen con sus reumatólogos y que también acudan a las asociaciones por lo que decía Manuela, porque al final van a empatizar de una forma muy distinta al entorno que les puede querer un montón. Pero por desgracia, pues al 100% no vamos a sentir lo que siente una persona que está diagnosticada también. Nada, os agradezco de nuevo, doctora Clara Moriano, doctor Genaro Graña, Manuela López, muchísimas gracias y nos vemos para para un próximo webinar sobre BESET. Que tengáis muy buena tarde, gracias. Muchísimas Muy Gracias a gracias. bien, todos. encantados. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.